Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un vídeo sencillísimo para aprovechar retales. Quédate conmigo hasta el final. Esta idea quería compartirla contigo desde que la descubrí. No solo es algo fácil, sencillo de coser, se hace en un momentito, nos sirve, como te decía, para aprovechar retales, pero es que además es súper práctico para utilizarlo en la cocina. En casa teníamos un problema siempre abriendo botes porque resulta que muchos de ellos son demasiado duros. Bueno, pues con esta facilísima idea que te voy a mostrar hoy solucionamos ese problema. Vas a encontrar más detalles sobre vídeos para aprovechar retales en la pantalla final de este tutorial y también justo debajo en la cajita de información del vídeo. Vamos ya, manos a la tela. Para hacer el abretarros vamos a usar telas 100% de algodón, esto es popelín tipo patchwork de las tiendas Julián López. Son retales de tela, voy a hacer 2 abretarros y con estas piezas tenemos más que suficiente. El material clave para este tutorial es este, es una tela antideslizante que tiene como unos puntitos de goma y que ya utilizamos en el tutorial de las zapatillas que estás viendo en la imagen. La suela de las zapatillas está hecha de este material y esto hace que no resbale nada y que se agarre muy bien al tarro a la hora de abrirlo. Para coser este material lo ideal es usar un prensatelas de teflón, pero si no lo tienes puedes usar el prensatelas normal de tu máquina de coser al que le vamos a poner un poquito de cinta de carrocero en la base y de esa manera resbala perfectamente sobre esta tela antideslizante. Para cortar las telas se utiliza una base de corte, un cate rotatorio y una regla de patchwork, pero también puedes cortar con tijeras. Me voy a guiar por la tela antideslizante que ya la tengo cortada. Esta pieza mide 13 x 13. Esta otra pieza mide 17 x 17. La tela antideslizante puedes lavarla en la lavadora a un máximo de 30 grados, aunque no se puede planchar. Para formar los abretarros encaramos el derecho de la tela con la tela antideslizante con los puntitos de goma hacia adentro. Podemos poner una cola de ratón o alguna otra cinta para luego poder colgar estos abretarros en la cocina. Esta cinta mide 9 centímetros, la colocamos por ejemplo en este lado y ponemos encima la tela antideslizante. Sujetamos con pincitas y cosemos todo alrededor menos una apertura de unos 3 o 4 centímetros en uno de los lados. Te dejo enlaces a los materiales en la cajita de descripción del vídeo. Cortamos el sobrante de la cinta y cortamos también las esquinas. Giramos del derecho y sacamos bien las esquinas hacia afuera. Metemos los márgenes de costura hacia adentro y los sujetamos con una pinza por el momento. Vamos de nuevo a la máquina y pasamos un pespunte todo alrededor. Pues así de sencillo es realizar estos abretapas tan prácticos. Y ahora sí que ningún bote se te va a resistir. Como ves, los he hecho en 2 tamaños distintos, dependiendo de las tapas de los botes que suelo abrir, pero puedes adaptar el tamaño a lo que tú necesites. Así de sencillo. Y con este pequeño ganchito que hemos colocado aquí, puedes colgarlos en la cocina y tenerlos siempre a mano.
No te engañaba, fácil, rapidito y además súper práctico. Casi no me daba para hacer un vídeo, me daba apuro un vídeo tan sencillo, pero la verdad es que a nosotros en casa nos ha resuelto ese problema para abrir botes y espero que a ti también te sea útil. Te recuerdo que vas a encontrar los materiales justo debajo en la cajita de información. Te dejo ahí también un enlace para ver otros vídeos sobre aprovechamiento de retales. Nos puedes seguir en redes sociales con el nombre @menudonumerito y si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento. Subimos vídeos nuevos cada semana. Como siempre, gracias por estar ahí.